Listo. Muy buenos días a todas y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar de SFI Human Capital Solutions CACIN Asociados Panamá, que se titula ¿Cómo evitar la fuga de talentos adaptándonos a un modelo híbrido? Para quienes no me conocen, mi nombre es Diego Tomasino, soy el director regional de CACIN Asociados, ahora con base en Miami, trabajando para toda la región. Y hoy, como saben, queridos y queridas amigas y clientes de CACIN, es un día muy especial porque hicimos un joint venture, vamos a decirle, con nuestra red, que somos parte hace más de 7 años de SFI, y hoy quería invitar a dos mujeres espectaculares que tienen un montón de conocimiento y de experiencia en temas de recursos humanos, que es un tema que siempre nos piden todos los meses. Así que bienvenida Paula, bienvenida Ixa, dos doctoras espectaculares en estos temas, así que muchas gracias por estar acá. ¿Cómo están? Muchas gracias a vos, Diego, y bueno, y a todos los que se están conectando. Veo que hay más de 25 participantes ahora. Felices de estar aquí, de poder contarles un poco, de presentarles lo que está sucediendo en el mercado y también darles algunas pautas de a ver cómo lo podemos solucionar o transitar juntos. Exacto. Para quienes no la conocen, Paula es la directora de SFI Human Capital Solutions, está basada en España, pero bueno, tiene experiencia en toda Latinoamérica, en todo el mundo, trabajando en estos temas de recursos humanos. Y bueno, ahora sí, Aixa, ¿cómo estás? Hola, Diego, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Y bueno, muchas gracias por esta presentación, espero que les pueda servir y que se saquen todas las dudas al respecto. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Yo ahora no las voy a interrumpir más, les voy a dar el escenario para que empiecen a contar, que nos cuenten un poquito de esta agenda y esto que está pasando en el mundo, que las empresas no saben si volver a la antigua normalidad. Ya no sabemos de hablar qué tipo de normalidad estamos hablando, la nueva, la antigua, qué es esto, este modelo híbrido, qué hacemos, porque no sé si ya vieron la cantidad de memes que hay de la gente que vuelve a la oficina a tener reuniones virtuales en la oficina y están solas. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y adelante, chicas, el escenario es suyo. Bien, bueno, perfecto. Bueno, gracias, Diego. Empezamos. Queremos que sea una presentación muy dinámica, así que vamos a arrancar ya con la agenda de qué vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, ¿por qué el modelo híbrido es el elegido? ¿Sí? Porque se habla mucho del modelo híbrido, pero sí sabemos que es lo que están eligiendo la gran parte de las empresas. Vamos a hablar del efecto mariposa y de Great Resignation, que es esto que estamos escuchando mucho, sobre todo en Estados Unidos, y a ver de qué manera puede impactar en el resto de los países. Luego, para empezar a darles algún tipo de solución, vamos a hablar sobre las 3 reglas para adaptarse al modelo híbrido. Seguramente que hay muchas más, pero vamos a ver por lo menos 3. Y algunas acciones claves para poder retener el talento, que es un problema que hoy está en la mesa de todos los empresarios, ¿sí? Bien. Bueno, empecemos entonces. A ver, la pandemia del COVID-19 nos ha dejado muchísimos cambios a nivel cultural, a nivel social, pero fundamentalmente creo yo que a nivel laboral. Si bien ya había una serie de empresas que habían implementado el modelo de home office en ese momento, en algunos días o para algunas personas, cuando llegó la pandemia esto se transformó en una obligación de estar en remoto. Un camino que luego hubo que desandar para volver a buscar esto, como decía recién Diego, ¿no? Esta nueva normalidad que no sabemos muy bien si es una nueva normalidad, porque de normalidad tiene bastante poco. Y a partir de allí empezamos a dejar de hablar de este concepto que trabajábamos mucho en recursos humanos y que era el work-life balance, ¿no? O sea, porque ahora nos vemos en la obligación de integrar la vida laboral a la vida personal y hoy conviven como nunca lo hicieron antes. O sea, hoy ya no se piensa en buscar un equilibrio, en a ver cuántas horas estoy en el trabajo para que me queden horas libres para estar en mi casa, con mis amigos, con mi familia, para ir al gimnasio o lo que sea. Hoy están conviviendo en lo laboral y lo personal, integrándose en tiempos, en espacios físicos, en horarios. Entonces todo esto generó un profundo cambio en las personas y también en las organizaciones porque se están obligando a tener que adaptarse a todo esto.
Y cuando hablamos de cambios, las personas atravesamos una curva de cambio, ¿sí? Una curva que es, que esto se habla mucho en psicología. ¿Cuál es el impacto que tiene el cambio y cómo lo transitamos? Ante un cambio, naturalmente nosotros, los seres humanos, nos resistimos. Por eso viene esa primera etapa de negación o de parálisis, lo que se sufrió en su momento cuando empezó la pandemia, ¿no? Nadie sabía muy bien qué hacer. Muchos se enojan cuando no saben qué hacer, y es como que empezamos a entrar a caer en picado, ¿no? Y surge la resistencia al cambio, porque tenemos miedo, naturalmente, como seres humanos, de atravesar nuevas situaciones. Cuando nos tenemos que empezar a acostumbrar, empezamos a explorar esta nueva situación y de a poco la vamos aceptando. Este es el proceso, dicho en muy pocas palabras, porque podríamos profundizarlo mucho más, pero cómo atravesamos los seres humanos un cambio. Y esto es lo que ha sucedido en el momento de la pandemia y lo que está sucediendo con todo este nuevo proceso. Lo cierto es que yo creo que en esta nueva normalidad, como decíamos, en esta nueva etapa, principalmente los empleados encontraron un punto de equilibrio, porque al trabajo en remoto le encontraron muchos beneficios, si bien al principio costó, y esto están como queriendo ahora mismo llevarse lo mejor de los dos mundos, ¿no es cierto? O sea, lo mejor del trabajo en remoto y lo mejor del estar en la oficina, porque también cuando ha pasado mucho tiempo de estar aislados, la gente necesita socializar. Pero creo yo que los que están teniendo dificultad para adaptarse a esto son las empresas, ¿sí? O sea, si bien los empleados encontraron su punto de equilibrio, las empresas lo están como buscando. Así que bueno, para empezar a identificar un poco qué es lo que nos está pasando, yo siempre digo que para poder darle solución a los problemas los tenemos que conocer y los tenemos que interiorizar. Vamos a ver un poquito cuál es esta realidad. Y ahora los voy a dejar con Aisa, que les va a explicar un poco de números y un poco de estadísticas de qué es lo que está pasando. Y luego veremos a ver qué hacemos para solucionarlo. Aisa, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Paula. Bueno, siguiendo un poco con la misma temática de hablando de los cambios, la pandemia sin duda nos puso a prueba y fue un acontecimiento sin precedentes para la gran mayoría de nosotros, el estrés en el que nos vimos envueltos, y además saber que todo el mundo estaba atravesando lo mismo. Generó en todos nosotros una explosión de emociones por la incertidumbre, por el desconocimiento, por el miedo a todo lo que iba a pasar, además la soledad, el confinamiento. Y de hecho, me gusta esta imagen porque dice mucho de que tanto es así que palabras como ansiedad se vieron reflejadas en las búsquedas de Google. El pico que vamos a observar en el medio fue a partir de marzo 2020, después con diversos picos que se dieron entre confinamientos, salidas, cuarentenas y demás, pero creo que las personas se vieron tratando de equilibrar o de tratar de sobrevivir a lo que estábamos atravesando, y actualmente estamos en una era postraumática donde las personas están cada vez más interesadas en preguntarse quiénes son y qué es lo que realmente les importa. Ahora, siguiendo con el siguiente slide, bueno, esto es parte, consecuencia de todo lo que charlamos anteriormente. Un fenómeno que trajo consigo la pandemia, según fuentes de la Oficina de Trabajo de Estados Unidos, de estadística, más de 69 millones de personas dejaron sus empleos en Estados Unidos, 50 millones de estas personas fueron de manera voluntaria, esto en 2021, y esta tendencia continúa actualmente en 2022. Y las encuestas realizadas, que vemos ahora en la siguiente diapositiva, arrojan los mismos datos. Una encuesta de Microsoft habla de que el 41% de los trabajadores está considerando dejar su trabajo, mismos porcentajes un poco más elevados con la consultora Gallup, y McKinsey lo que nos dijo es el 36% de los empleados que dejaron sus trabajos en los últimos 6 meses del 2021 lo hicieron sin siquiera tener un trabajo, un nuevo trabajo en sus manos. Y LinkedIn, en otra encuesta, con 3 de cada 4 trabajadores en los Estados Unidos afirman haberse replanteado
replanteado su vida laboral y querer hasta incluso cambiar de rubro. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, bienvenidos a La Gran Renuncia. Prácticamente ya no hace falta que se las presente. La Gran Renuncia, The Big Quit, The Great Resignation y demás nombres que se le han adjudicado. A raíz de la pandemia, con todo lo que sucedió, tenemos el caldo de cultivo perfecto para la eclosión de un nuevo paradigma en todo lo que es el mercado laboral. Pero lo que quiero que sigamos preguntándonos ¿por qué las personas dejaron sus trabajos? La siguiente diapositiva. Bueno, muchos dejaron sus trabajos porque se vieron obligados a atravesar responsabilidades como el cuidado de las personas que tenían a su cargo, y de hecho se vio un aumento de renuncias en mujeres que tuvieron que hacerlo porque tenían personas a su cargo. Después, bajo salario, reubicación, el miedo al virus y demás, pero eso es solo la mitad de la historia. El elefante en la habitación es lo que venimos hablando, es work-life balance, o el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Durante años, la vida de las personas giró en torno a sus trabajos, a su agenda laboral, todo pasaba primero por el trabajo. Pero con la pandemia todo eso cambió y nos levantó un espejo, nos mostró lo impredecible que es la vida y nos reflejó lo que verdaderamente nos importa, y a muchas personas se dieron cuenta que no es el trabajo, o no es solo el trabajo, o al menos no es su presente trabajo. Esto también lo llaman como la epifanía de la pandemia. Muchas personas renunciaron a sus trabajos para convertirse en freelancers, para tener tiempo disponible, para estar con sus familias, e incluso para empezar a hacer todas esas cosas que habían postergado. Muchos volvieron a estudiar, de hecho estamos viendo aumentos de upskilling, y otros convirtieron su hobby en carrera. Incluso desde la pandemia también lo que se está viendo es un boom de las startups. Pero bueno, pasando a la siguiente diapositiva. Bueno, acá lo que quería comentarles es que esto es lo que dicen los trabajadores en las encuestas de por qué están renunciando a sus trabajos, y además lo que dicen en las entrevistas de salida. Los enumeramos en 6 razones. En la primera razón, lo que podemos nombrar es la falta de flexibilidad. Están buscando un trabajo donde puedan equilibrarlo, la vida personal con la laboral. Después, otra razón es burnout, el cansancio físico, el cansancio mental, el estrés que eso conlleva, que en esto podría extenderme, pero bueno, trasciende a los motivos de la presentación, pero sí hay que estar muy atentos y preparados para poder asistir a nuestros colaboradores cuando están ante esta situación, como fue, por ejemplo, todo lo que es el sector esencial de salud y de servicios durante la pandemia. Y después, como tercera razón, desconexión total con la empresa, con la cultura de la empresa, esa falta de identificación que ya la venían sintiendo desde antes de la pandemia, pero a partir de marzo de 2020 se intensificó. Luego otros, porque quieren un trabajo remoto, se sintieron muy cómodos trabajando de esta manera y quieren seguir trabajando así. También la pérdida de rumbo, también la pérdida de dirección, es decir, no saben cómo van a seguir trabajando porque sus empresas no se los pueden comunicar, porque no les dicen, bueno, cómo vamos a trabajar, si vamos a ir a la oficina, van a ser 2 o 3 veces, si va a ser opcional. Y bueno, lo último y no menos importante, la falta de propósito. Es decir, el trabajo también es una búsqueda de reconocimiento y satisfacción personal, y los empleados quieren sentir que están dejando su huella y que están ayudando a la calidad de vida del resto de las personas. Seguimos con la siguiente. Bueno, el efecto mariposa, creo que la mayoría estamos familiarizados con este efecto de que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede detonar una tempestad en Nueva York. La verdad que a efectos prácticos, esto lo quise traer porque me parece que si bien todos estos estudios, estos números, estas encuestas, fueron más que nada por Estados Unidos, estudios realizados ahí, la verdad es que no podemos predecir qué impacto va a tener,
y a qué plazo, a mediano o a largo plazo, pero ya lo estamos viendo y tenemos que estar preparados. Es decir, ya en Alemania están con problemas de personal cualificado, tienen más de 400.000 vacantes para personal calificado, y en India, por ejemplo, la tasa de abandono es de 23% en el sector de tecnología. Bueno, siguiendo con la siguiente diapositiva. Bueno, me parece muy interesante saber que no es la primera vez en que la humanidad se ha enfrentado a distintos sucesos, porque cada evento en la historia ha tenido un impacto a nivel global y en la economía. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres tuvieron que ir a los campos de batalla, la mujer entró en el ámbito laboral para que las empresas siguieran produciendo y además para mantener a sus familias. En 1929, con la Gran Depresión, debido a la crisis económica, las personas se aferraron a sus trabajos, y con la gran recesión, también debido a esta crisis económica, los trabajos se convirtieron en una red de seguridad para los empleados. Y en el 2020, con la pandemia, en un principio se vio esta tendencia, se vio este mismo patrón de recesión, de que las tasas de renuncias habían bajado, pero luego, paradójicamente a lo que se podría haber esperado, las personas empezaron a renunciar, y empezó lo que muchos están llamando como la nueva revolución de los trabajadores, como legado justamente de la pandemia. Seguimos con la siguiente. Y bueno, ¿qué están haciendo? Porque hablamos mucho de los empleados, de lo que le pasa a los empleados y por qué están renunciando, pero ¿qué están haciendo las empresas para retener el talento? Por un lado, las empresas siguen luchando por abordar por esta problemática, por el simple motivo de que no están entendiendo por qué se están yendo sus empleados. Entonces acuden en un principio a soluciones rápidas que son bien intencionadas, pero están fracasando, como aumentos de salario, beneficios, bonos, que los empleados, en vez de percibirlos como una apreciación a su trabajo, lo están percibiendo como una simple transacción. Y la verdad es que un cheque actualmente no es suficiente. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Spotify, que a partir del 2021, para cuidar a sus talentos, lanzó un proyecto de trabaja desde donde quieras. Porque entendieron que muchas personas, sí, son más productivas en la oficina, otras personas son más productivas desde casa, pero lo que se dieron cuenta es que son mucho más eficientes cuando tienen opciones, cuando pueden elegir, y no solo es que son más eficientes, sino que son más felices. Y bueno, con esto lo que quiero decir es que es tiempo de reimaginar el trabajo, reimaginar la cultura de la empresa y reimaginar el liderazgo, porque si no lo hacemos nosotros, otra compañía lo hará, y el que no lo haga va a perder esa carrera por los talentos. Porque además lo único más costoso que mantener a nuestros talentos es encontrar y contratar a unos nuevos. Y bueno, sin duda estamos frente a uno de los retos de liderazgo más importantes de los últimos tiempos, y bueno, más apasionantes también. Así que bueno, ahora los dejo con la doctora Paula Vidal Castelli. Pau, estás en mute. Wait. Un segundito, Pau, estás todavía muteada. Mientras yo, y creo que todos... Perdón, ahí no, estoy. Tranquila. Igual Aixa nos dejó mucho para pensar, digamos, estas cosas de reimaginar y las formas rápidas de beneficios contra hacer un plan de largo plazo, y esto de dar opciones, que me encantó. Después seguramente vamos a hacer más preguntas con ese tema, pero bueno, ahora sí, ¿cómo nos adaptamos entonces a este modelo, Pau? Tal cual. Bueno, a ver, perdón que estaba muteada para dejar que se escuche mejor a Aixa. Gracias, Ai, por tus datos, que son reveladores, como bien dice Diego. A ver, sé que muchos de vosotros estaréis pensando que esto del modelo híbrido está muy bien para las grandes empresas, pero que es dificilísimo de implementar si hablamos de pequeñas o medianas empresas. A ver, tanto en Latinoamérica como incluso en España, la presencialidad es todavía como un bien muy preciado, ¿no? Y tiene que ver porque con esto
porque la gran masa laboral está precisamente en las pequeñas y medianas empresas. Y como todos sabemos, en este tipo de empresas existe lo que nosotros llamamos el multiperfil, ¿no? O el multitareas. O sea, tenemos poca gente y tenemos un perfil donde tienen que hacer un poco de todo. Entonces, claro, si hablamos de que hay que prescindir de gente o que voy a tener gente en remoto y resulta que tengo una persona que me cumple 3, 4 funciones, lo vemos como difícil de realizar. Hay otras cuestiones también que dificultan en las pymes la implementación del trabajo híbrido, y estas tienen que ver con que en las pequeñas empresas o en las pequeñas y medianas empresas es mucho más frecuente el micromanagement. Y el micromanagement es una actitud paternalista, ¿sí? Es una actitud cercana, es una actitud de quien le cuesta delegar. Y claro, si a uno le cuesta delegar, cuanto más cuando yo no estoy viendo a la persona a quien le estoy delegando, porque no la tengo cerca, no la puedo seguir de cerca. Si a esto encima le sumamos que para poder implementar un sistema de trabajo híbrido es necesario que el empleador tenga que empezar a apartarse un poco de su zona de confort e implementar políticas que tienen que ver con modificar su infraestructura, a veces hasta con reducirla, y a mí acá hay algo que me ha llamado poderosamente la atención durante el periodo de la pandemia, que me lo han comentado varios directores de empresas, varios dueños de pymes. Todos saben que el que tiene una pyme es un poco como un hijo, ¿no? O como un hijo más. O sea, una pyme termina siendo esa relación muy cercana con quien la ha creado. Y ellos lo que me planteaban es que tener que reducir espacio, por ejemplo, porque la gente iba a empezar a trabajar en remoto, les hacía sentir como que estaban achicando la empresa. Entonces, claro, eso se vive en parte como una frustración, ¿no? Como que hay cierta resistencia al cambio, que uno tiene que lidiar, o que el dueño de la pyme tiene que lidiar con eso, además de con todos los problemas añadidos que le surgen por tener que implementar una nueva forma de trabajo. No sé, desde pensar en comprar sillas ergonómicas para mandarle a todo su personal a sus casas, o pagarles una conexión a internet, o, bueno, una serie de herramientas que tienen que implementar para poder estar trabajando en remoto o en modelo híbrido. En fin, digamos que con este panorama no es de extrañar que para las pequeñas y medianas empresas sea algo realmente difícil, o que piensen que es difícil implementar un sistema híbrido para ellos. Ver algunas cosas. A ver. El gran problema es que la mayoría de los empleados que ha estado trabajando en remoto durante el periodo de la pandemia no quiere volver a la oficina como era antes de la pandemia, ¿sí? Y tampoco todos quieren trabajar permanentemente en remoto, o sea, quieren un poco lo mejor de los dos mundos, como yo dije antes. Quiero trabajar en remoto porque me permite tener mucho más tiempo disponible, la gente dice que ahorra dinero en comer afuera, ahorra dinero en transporte, cuando se desocupa tiene más tiempo para, no sé, ir al gimnasio, para estar con su familia, etcétera, etcétera, pero tampoco está del todo convencida de querer no ir nunca a la oficina, porque socializar, o sea, somos seres sociables, y esto de socializar y mantener esos vínculos con la gente de la oficina genera otro tipo de sinergia. Entonces, claro, los empleados quieren este modelo híbrido, ¿sí? Y un modelo, lo que se está planteando ahora es qué tipo de modelo híbrido, o a qué llamamos modelo híbrido. Llamamos modelo híbrido a cuando el empleador me dice que tengo que ir 2 días a trabajar y me dice que vaya martes y jueves. Lo aclaro, nosotros hemos hecho un estudio hace un par de semanas y nos llamó la atención este cuestionamiento. Ojo, ¿a qué llamamos modelo híbrido? ¿A que yo tenga que ir cuando me dice mi empleador que vaya? Porque hay gente que eso no lo considera un modelo híbrido. El modelo híbrido lo entienden desde ir cuando quiero ir, lo cual para los empleadores es un poco
una anarquía, ¿no? O sea, resulta como una actitud un poco anárquica. Bueno, pongamos algunas bases como para empezar a buscar una salida. Pero bueno, bien, a ver, una cosa es leer estadísticas sobre lo que quiere cada uno, como decía Ay anteriormente, el 48%, el 36%, y otra muy distinta es que te impacten de lleno estas estadísticas. Pasa un poco como con las campañas de tránsito, ¿no? Una cosa es escuchar en las noticias cuántos muertos hubo en accidentes de tránsito el fin de semana largo, y otra muy distinta es que a ti te llamen por teléfono para decirte que alguien que conoces ha tenido un accidente. O sea, es diametralmente opuesta a la reacción que nosotros tenemos. Nos cambia el escenario, porque nos moviliza las emociones, porque empezamos a darnos cuenta que es algo más que una estadística, que es algo que nos puede pasar, ¿no? Como cuando comenzó el COVID, que había muchos ministros de salud y de distintos ministerios de los gobiernos que decían que no iba a llegar a ese país porque había empezado en China. Esto ha pasado en Argentina, ha pasado en España, hemos escuchado decir estas cosas. Con lo cual, pensar que porque The Great Resignation empezó en Estados Unidos no va a impactar en el resto de los países, a mí me parece un poco inocente, un poco naif, y creo que lo que sí tenemos que hacer es empezar a hacerle un poco de caso a este posible efecto mariposa, porque no sabemos cuándo va a llegar, pero cuando llegue lo mejor va a ser estar preparado. Entonces, a ver, ¿cómo nos preparamos para esta renuncia? Yo les preguntaría, ¿qué les pasaría a ustedes si cuando terminamos esta reunión y vuelven a sus empresas y van a trabajar, se encuentran con el telegrama de renuncia de un perfil clave dentro de su organización? No sé, que les renuncie el director financiero, que les renuncie el mejor vendedor que tienen en este momento, que les renuncie su mano derecha o la mejor asistente, ¿sí? Aquí nos pasaría un poco esto que yo decía con las campañas de tránsito, ¿no es cierto? Una cosa es la estadística, otra cosa es que me esté pasando a mí, porque no hace falta que vengan y me renuncien 20 empleados a la vez. Con que me renuncie uno de los puestos claves de la compañía, ya lo voy a anotar. Entonces, si bien es algo que puede pasar de forma escalonada, lo importante aquí es empezar a asumirlo y empezar a ver cómo reaccionamos y cómo podemos adaptarnos a esto. Y para esto yo lo que les quiero proponer son 3 reglas. Insisto, lo voy a decir lo mismo que dije al principio, podemos tener muchas, pero hoy seleccioné 3 porque me parecen que son las primeras a tomar. Yo les sugeriría crear vuestra propia pirámide de Maslow. La mejor manera de adaptarnos a hacer algo es transitar esa adaptación de una manera no traumática, o sea, de una manera sencilla. Si solo os vais a guiar por lo que dicen las grandes empresas o por lo que dicen las encuestas mundiales, bueno, os vais a sentir frustrados, abandonados, vais a sentir que no vais a poder con manejar esta nueva situación. Entonces vayamos de a poco. ¿Qué significa construir tu propia pirámide de Maslow? La pirámide de Maslow de la empresa, ¿sí? No la personal. Todos sabemos que Maslow construyó esta pirámide hace más de un siglo ya, lo cual la vuelve un poco anacrónica, porque en términos de laborales ya no tenemos necesidades básicas, ¿sí? O sea, hoy sabemos que las necesidades básicas están cubiertas. Sin embargo, por lo que sí hay que preocuparse es por las necesidades de los empleados. Por eso los invito a que como primer paso construyan la pirámide de Maslow de la empresa de ustedes en función de las necesidades que tengan sus empleados, necesidades concretas, ¿sí? Nosotros hemos hecho un experimento hace un tiempito en una pyme, precisamente, y me gusta traerles el resultado porque fue súper llamativo. Teníamos el dueño de una pyme que tenía en su imaginario que la gente quería que la empresa le pagase el seguro médico privado. Entonces nosotros estábamos en un programa de gestión de incentivos, estábamos tratando de
de mejorar esos beneficios que estaba dando la compañía, pero ajustado a lo que podía pagar la compañía y ajustado a lo que necesitaban los empleados. Bueno, era una empresa familiar, además, no muy pequeña, casi 300 personas, y también los familiares que formaban parte del comité directivo tenían esta idea de que no era bueno despertar al gigante del deseo, o sea, no era bueno preguntarle a los empleados qué era lo que querían, porque seguramente iban a empezar a pedir cosas desmedidas que la empresa no iba a poder pagar. En resumen, en medio de un proyecto de transformación cultural, metimos una encuesta de clima e hicimos una pregunta muy concreta. ¿Qué beneficio querrían? Y optamos por no hacer un multiple choice, o sea, simplemente que la gente se explayara y nos dijera qué querían. Bueno, nosotros nos sorprendimos con la respuesta, pero el que más se sorprendió sin duda fue el dueño de la compañía. Porque ¿saben cuál fue la opción más votada? Que querían el día de su cumpleaños libre. El día de su cumpleaños libre. O sea, a mí esto lo que me dejó como enseñanza, si cabe, es que a veces no necesitamos invertir en dinero. Lo que necesitamos es invertir en ideas, porque creemos o magnificamos eso que a lo mejor no vamos a poder cubrir y que realmente puede ser mucho más sencillo. Por eso, construir la pirámide de Maslow según las necesidades de sus empleados. Vayamos a lo básico, preguntemos. O sea, dentro de toda esta vorágine de cuestiones nuevas que tenemos, yo hago un llamamiento a volver a lo más básico, a la comunicación, a la buena comunicación, a la comunicación para entendernos, para preguntarle al otro qué le pasa, cómo está, qué necesita, qué le gustaría, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a poder construir una mejor oferta para ellos, más adaptada, pero también en función de lo que la compañía puede dar, ¿sí? Porque una pyme no puede brindar lo mismo que una multinacional. Entonces, preguntemos qué cantidad de días en la oficina, qué cantidad de días en remoto, qué tipo de herramientas necesitarías para trabajar en remoto. Y esto es algo muy curioso, porque cuando uno trata de estandarizar, generalmente lo hacemos mal porque igualamos hacia abajo. Y la verdad que probablemente no sean las mismas necesidades las que tenga alguien que esté trabajando en el área de tecnología que alguien que trabaja en tesorería. El del área de tecnología le va a parecer fantástico que tú como empresa le des la última computadora con mayor almacenamiento, con mayor memoria, bla, bla, bla. Y el de tesorería seguramente que para trabajar en remoto le vendría muchísimo mejor que le mandes una impresora a la casa y no que se tenga que llevar todo lo que tiene que imprimir el día que va a la oficina. Entonces, este es un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Pero saber lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, y no estandarizarlo, porque no siempre estandarizar es lo que nos da mejores resultados. Maslow decía que saber lo que uno quiere es un gran logro psicológico, ¿no? Y yo digo que es muy importante saber lo que uno quiere y también lo que uno no quiere. Entonces, lo mejor, insisto, volvamos a las bases y preguntemos. La regla número 2. Hay que definir un nuevo modelo de productividad, porque cada empleado debería trabajar de la manera más productiva posible. Y las empresas necesitan darles herramientas para conseguirlo. Y por eso hablaba recién de la no estandarización, ¿sí? Hay que hacer un análisis concreto de esas necesidades, de qué es lo que a ellos los hace ser más productivos, porque no a todos les va a resultar la misma fórmula. Entonces, personalizar el nuevo modelo de productividad, en resumen, va a dar muchísimos mejores resultados para la compañía. Y creo que eso es lo que buscan todos los empresarios, ¿sí? Crear un nuevo modelo de productividad en la empresa que gire en torno a la nueva situación, pero también a la metodología de trabajo que hayan definido. Y esta metodología de trabajo va a ser la que esté vinculada a cómo nos reunimos ahora, de qué manera vamos a entregar los informes, cómo nos vamos a comunicar con el cliente. O sea, volver a las fuentes. Cuando nosotros hacemos estas cosas de personalizar,
la reacción de los empleados es que se sienten escuchados, como pasó con lo del día del cumpleaños, ¿no? El día que lo anunciamos, estaban súper contentos porque iban a tener el día del cumpleaños, pero también, según nos lo dijeron, porque les habíamos escuchado. Y cuando uno le demuestra a la gente que la escucha, le está demostrando que le importa. Y eso lo que genera es engagement. ¿Sí? Y yo siempre digo que el engagement, el compromiso y la confianza son dos grandes predictores de resultados para las compañías. Y es en lo que hay que enfocarse, porque los resultados están íntimamente relacionados con la productividad. Entonces, a ver, sé que para muchos esto que estoy diciendo les implica un cambio de mentalidad importante, porque hay que desandar ese camino, ¿no? Hay que desaprender para volver a aprender. Hay que desaprender esas formas que teníamos de trabajo y aprender otras diferentes. No sé si son mejores, no sé si son peores, son diferentes, pero lo que sí necesitamos es adaptarnos a esta nueva situación con el menor impacto posible. Y una tercera regla que yo pongo es la de crear un comité de gestión del cambio. A ver, señores, señoras, señoritas, la gente no cambia sola, ¿sí? La gente no cambia porque se lo pidamos. Y esto es algo que muchas veces las empresas piensan que por decir que queremos que las cosas se hagan de tal manera, eso va a suceder. Y la verdad, eso no sucede. La gente solamente cambia cuando cree que ese cambio es beneficioso para ellos. O sea, es una cuestión de creencias, no de actitudes. O sea, solamente cuando podemos intervenir en lo que la gente cree, en sus creencias reales, podemos modificar las actitudes y los comportamientos. Entonces, nos tenemos que mover un poco o corrernos de esta creencia estandarizada del mundo empresarial de que vamos a sacar un comunicado y asumimos que las cosas van a pasar como las estamos diciendo que tienen que suceder. Porque no pasa, ¿sí? No sirve comunicarle a la gente de esta manera, porque eso no lleva al cambio. Entonces, cuando creas un comité de gestión del cambio, creas a su vez un modelo de liderazgo que está asociado a ayudar a la gente a que transite ese cambio, a que pueda implementar nuevas formas de hacer, a que puedan comunicarse de distinta manera. Entonces, es un cambio profundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los colaboradores los gestionan líderes y serán los líderes los que tengan que cambiar su forma de liderar y de vincularse con sus equipos para conseguir que, aún habiendo cambiado el formato de trabajo, sean capaces de seguir siendo productivos. Pero un comité de gestión del cambio es buscar a esos líderes internos que nos hacen de agentes de cambio, que apoyan esta moción y que nos ayudan a conseguir lo que nos estamos proponiendo. Ahora yo les preguntaría a todos, ¿sus líderes están preparados para llevar a cabo esta nueva forma de liderar, de controlar y de supervisar? ¿Están preparados para comunicarse con sus colaboradores de una manera diferente? ¿Para evaluarlos cuando están trabajando en remoto? Porque hemos tenido serios problemas en la pandemia. Teníamos colaboradores que se sentían atosigados por sus jefes, porque el hecho de no tenerlos cerca y de no ver si estaban trabajando o no, hacía que les estén llamando permanentemente, lo cual les desconcentraba, no los dejaba terminar el trabajo, se sentían perseguidos, acosados. O sea, hay que tener, a mí me gusta mucho un ejemplo, que es que a los colaboradores hay que tenerlos como tienes a un pájaro en la mano. No lo puedes ni apretar demasiado porque lo ahogarías, ni lo puedes abrir la mano porque se va. Entonces hay que buscar como ese punto justo de tenerlos comprometidos, tenerlos contentos, pero no quiere decir que esto se vuelva una fiesta y que nadie trabaje, ¿no es cierto? O sea, hay que ir un poco a las cuestiones más personales y mínimas para encontrar ese modelo que les pueda ayudar a todos.
en todos los proyectos de gestión del cambio, los líderes tienen que trabajar desde los comportamientos individuales, ¿sí? Los individuales y luego los colectivos, porque la gente no funciona igual en el 1 a 1 que cuando funciona en grupo. Como cuando los adolescentes, una cosa son en casa y otra cosa es cuando salen en grupo, ¿no es cierto? O sea, bueno, la gente cuando trabaja es exactamente igual. Cuando hacen una reunión de feedback en el 1 a 1, los líderes dicen que no, la gente no les dice las mismas cosas que son capaces de decir cuando hay una reunión de grupo. O se esconden en lo que dice algún otro más atrevido o más osado, y de repente ellos se sorprenden porque jamás hubiesen esperado de ese colaborador una respuesta semejante. Entonces, hay que trabajar desde lo individual y desde lo colectivo con las personas en esta nueva modalidad. Y ahora, para darles alguna otra clave para que puedan seguir trabajando, veamos algunas acciones claves para la retención del talento, ¿sí? Para que no pase, que si llega a pasar, esperemos que no, bueno, que podamos ir siendo proactivos a la hora de retenerlos y no tener que sufrir la salida de los empleados. Y digo, ¿por qué no tener que sufrir? Porque cuando yo doy algunas formaciones en las empresas, que las doy para altos directivos, y dicen, uy, nos vienen a hablar de recursos humanos, de capital humano, pero medio como existe eso de, ¿qué tengo que ver yo con esto? Y a mí me gusta mostrarles un slide que es importante, ¿no? Me gustaría que lo lean. ¿Cuál es el impacto financiero que ocasiona la salida de un empleado? Lógicamente esto depende del nivel jerárquico que tenga dentro de la organización y de su seniority, pero oscila entre el 150 y el 300% de su salario anual. Y esto no solo que muchos CEOs no lo saben, tampoco lo saben muchos financieros, ¿sí? Esto se explica, lógicamente, hoy no va a ser el día, pero como ven, hay todo un proceso que se lleva a cabo desde que la persona está empezando a pensar que va a dejar el trabajo, que va a renunciar, ya está trabajando, como decimos, a media máquina, ¿sí? Empieza a trabajar a media máquina, luego decide que se va, ya le quedan los 15 días esos que te preavisa o más días, y luego tienes que buscar otra persona, y bueno, todos esos costos ocultos, traducidos en números, dan por resultado eso que les acabo de mostrar. O sea, es muy importante cuidar que la gente no se vaya, por lo menos que no se vayan los importantes. A ver, los índices de rotación son saludables hasta un determinado porcentaje. Es bueno que entre y salga gente de la compañía porque es como que renovamos aires, ¿no? Así la gente no se estanca, porque cuando viene alguien nuevo, entra como un aire fresco que los obliga a todos a ponerse un poco las pilas. Pero lo que no está bueno para la compañía es que se vayan esos perfiles claves, esa gente que hace que la compañía mía se vea como se tiene que ver en el mercado, que hacen que estén mis clientes comprometidos. Esos es a los que hay que cuidar. Entonces, como les decía, las personas son las que hacen la marca de la empresa. Los negocios los hacen las personas, son los que los representan. Entonces, necesitamos que quienes representan a las empresas estén auténticamente vinculados, conectados, que tengan ese sentido de pertenencia con la empresa en sí misma, con sus valores, con su ADN, ¿sí? Porque eso va a ser lo que en definitiva hará que la empresa funcione. No es otra cosa. Podemos tener el mejor servicio o el mejor producto, pero si la gente que está trabajando para nosotros no está comprometida, si no está alineada con los objetivos de la empresa, si no está trabajando con ganas, por más que tengamos el mejor producto, por más que tengamos el mejor servicio, los resultados no nos van a acompañar, ¿sí? Hay empresas con una identidad inigualable. O sea, si yo digo un Coca-Cola, un Apple, no sé, un Netflix, un Nike, todo el mundo sabe qué significa esa marca, ¿sí? Entonces, es importante saber cómo retener al talento. ¿Para qué?
para que los resultados sean estos que se ven, ¿no es cierto? Y una de estas empresas con una excelente cultura organizacional es Netflix. Netflix es la empresa con una de las culturas organizacionales más relevantes del mercado, y precisamente se debe a su política interna en cuanto al cuidado de los empleados, ¿sí? Son un poco la no política, digamos, porque son tremendamente liberales en este sentido. Y uno de sus valores, precisamente, es evitar las reglas. O sea, son empresas con un mindset organizacional muy preparadas para enfrentarse a un modelo híbrido, porque hacen un trabajo tremendamente profundo en su selección de talento. No cualquiera puede ir a trabajar a Netflix, ni cualquier empresario puede tener a cualquier persona trabajando en este modelo, ¿sí? Porque si vamos a contratar a alguien que no va a estar comprometido, seguramente si yo le digo no hay reglas, se tome de vacaciones 6 meses. En Netflix te los podrías tomar, pero hay otra forma de control de objetivos, hay otra forma de trabajo, ¿sí? Entonces, es muy importante. Y también es muy importante el rol que cumplen los líderes dentro de Netflix, dentro de este tipo de culturas organizacionales, porque tienen una mentalidad de crecimiento constante. Y muchas veces a esa mentalidad se transmite a sus colaboradores a través de las reuniones de feedback que hacen. Y para ellos, generar estos espacios para reuniones de feedback constructivo es súper importante. Y eso también hay que trabajar, ¿sí? Como ven, o sea, son como pequeñas píldoras o pequeñas ideas que les voy dando de qué hacer, de qué hacer o cómo hacer para empezar a retener el talento, ¿sí? Porque la verdad no hay una fórmula mágica. Si yo viniese aquí a decirles, les traigo la fórmula ideal para esto, les estaría mintiendo, ¿sí? La fórmula, en verdad, en lo único que consiste es en identificar cuál es la problemática de cada una de las empresas y poder adaptar sus políticas a esa necesidad. Esa es la fórmula. Porque así como cada persona tiene drivers diferentes, cada empresa también tiene drivers diferentes. Entonces hay que trabajar en el conocimiento interno de la compañía. Y les quiero dejar así, para cómo evitar la fuga de talento, con algunos tips, algunos puntos como para que los tengan en cuenta, que son claves, ¿sí? Uno es la flexibilidad laboral, sobre todo en este momento. El trabajo híbrido ha llegado para quedarse. Antes, después, más temprano, más tarde, pero les aseguro que ha llegado para quedarse. Y como se dice habitualmente, ¿no? Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces, aunque cueste, aunque parezca difícil, va a haber que adaptarse. Seguramente para las pymes será más difícil, pero lo importante en este trabajo es apoyar esos estilos de trabajo individual, haciendo especial hincapié en el negocio. O sea, hay que hacer un ejercicio de que toda la gente empiece a poner el foco en el negocio, y a partir de ahí construimos un nuevo formato de trabajo. Para esto, bueno, seguramente van a tener que generar espacios específicos, ¿sí? Porque, como decíamos antes, la gente no cambia porque se lo digamos, hay que generar el espacio, hay que generar la situación interna para que esto suceda y ayudarlos, porque nadie sabe trabajar en híbrido, todos estamos aprendiendo a saber cómo hacerlo. Y cada empresa tendrá que aprender desde su propia experiencia. Hay un montón de herramientas que se están utilizando. El otro día yo estaba reunida con el CIO de PwC, de Pricewaterhouse, y me decía que ellos implementaron, bueno, saben que tienen unas oficinas con un montón de gente, ellos implementaron una aplicación que es como si fuese la reserva de hoteles. Bueno, así reservan ahora, como se han achicado un espacio, así reservan ahora los colaboradores su espacio en la oficina, a través de una aplicación. O sea, estamos evolucionando y estamos creciendo todos de maneras diferentes. Pero, bueno, claramente, si yo no voy a tener a toda la gente permanentemente en la oficina, también para la empresa es una forma de ahorrar costos. Ahora, en algún momento van a tener que venir. ¿Y cómo los organizo? Bueno, ellos han ideado esta aplicación
que la verdad les está funcionando muy, pero muy bien, ¿no? Entonces, se los dejo como tip, digamos. Otro, bueno, como ya dije, apoyar los estilos de trabajo individuales, generar estos espacios. Los líderes los necesitamos con nuevas habilidades, o sea, no solo porque lo diga el Foro Económico Mundial, los líderes necesitan aprender una nueva forma de liderar. Y esto es clave en este momento porque no podemos estar sujetos a la discrecionalidad de cada persona, de cómo interpretan ellos el trabajo híbrido para que luego lidera a su equipo de esa manera. Y se los digo ¿por qué? Porque el que está muy de acuerdo con el trabajo, el líder que está muy de acuerdo con el trabajo en remoto, va a mirar de reojo a los que quieran estar permanentemente en la oficina y viceversa. El líder que quiere ir permanentemente a la oficina no le va a gustar que sus equipos quieran estar trabajando en remoto. Y todo esto va a ser a la capacidad que tengan ellos de evaluar a sus equipos. Entonces, es necesario trazar nuevos lineamientos en la forma de funcionar interna de cada una de las compañías. Si yo tengo que elegir uno de todos estos puntos, me inclino por la flexibilidad laboral, porque lo que estamos viendo hoy en el mercado es que ante dos ofertas de trabajo similares, una que les ofrece flexibilidad y trabajo en remoto, o ir solamente un día por semana a la oficina, frente a otro que les obliga presencialidad, como en el modelo anterior, aunque el de presencialidad tenga una remuneración mayor, todos están eligiendo la flexibilidad del trabajo híbrido o remoto. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Y no quiero hablar del talento más joven, de lo que es la retención del talento más joven, porque eso necesitaríamos otro webinar. Justo me llamaste a mí, justo me llamaste talento joven y me metí. No, pero cuando estamos casi sobre la hora, sí. Mucha gente se tiene que ir. Si le quieren, no, nos vamos a quedar igual, nos vamos a quedar un rato más. Pero a ver, ¿cómo nosotros desde SFY podemos también apoyar a las empresas? A ver si podemos pasar esa parte y después vamos a hacer las preguntas. Incluso tenemos unas encuestas que acabo de inventar. Ahí estamos. Así que vamos a compartir. Ahí estamos. Listo, dale. Justo. Aquí estamos. Bueno, ¿cómo les podemos ayudar desde SFY? Yo les he traído 3 propuestas. Una, que es un plan de retención de talento. Otra, que es un programa de liderazgo específico para mejorar los skills necesarios para poder gestionar en remoto de manera eficiente. Y una última, que es un proyecto de gestión de incentivos y beneficios que ayuda también un poquito a esto del trabajo remoto, ¿sí? A ver, ¿en qué consisten estos programas o estos planes? Bien, el plan de retención de talento, ¿cómo lo hacemos? Hacemos un diagnóstico, identificamos los objetivos, identificamos y medimos los gaps existentes entre qué es lo que están haciendo y lo que se debería hacer, definimos una estrategia y luego la implementamos. O sea, este plan de retención de talento nos está llevando más o menos unos 90 días, donde les dejamos acciones concretas y específicas para que puedan implementar de manera inmediata. Luego, el programa de cómo liderar en remoto es un trabajo de reskilling para todos los líderes, ¿sí? Nosotros hacemos un primer mastermind porque nos parece muy enriquecedor lo que aporta cada líder, porque yo siempre digo que hay tantos modelos de liderazgo como líderes hay en el mercado, ¿no? Cada uno tiene sus propios modelos, sus propias formas de hacer las cosas. Entonces, trabajamos por un lado de manera conjunta en función de los objetivos que hayamos definido con la organización, en sesiones grupales y eventualmente opcional, sí también podemos trabajar de manera individual con alguno de los líderes, que esto generalmente lo hacemos con los líderes que están más arriba en la pirámide. Y esto suele durar unos 60 días, más o menos. Hacemos una sesión semanal durante 2 meses y ahí les damos muchas herramientas que les ayudan a poder implementar esta nueva forma de liderar con sus equipos. Y el último, el proyecto de gestión de incentivos y beneficios, también hacemos un diagnóstico porque todas las empresas más o menos dan beneficios. El tema es que estén dando beneficios que estén acordes a lo que esperan los empleados.
Revisamos esos beneficios y los incentivos actuales, hacemos un benchmark de todo lo que hay en el mercado, de lo que se está ofreciendo, de lo que ofrecen sus empresas competidoras, hacemos una encuesta de clima para saber qué es lo que piensa la gente, diseñamos un plan de incentivos escalado, ¿sí? Y luego lo implementamos. Les dejamos toda la planificación para que lo puedan implementar ustedes. O sea, estos son solamente 3 opciones de lo que tenemos. Tenemos muchas más, pero a mí me gustó traerles esto que estaba muy vinculado a lo que habíamos hablado durante el día de hoy. Así que si cualquiera de ustedes necesita ayuda con alguno de estos proyectos, vamos a estar encantados de asistirlos y Diego seguro que levantará el testigo rápidamente para hacerse cargo de eso. Igual saliste Por lo demás... Perdón, Pau, ya diste el tip que todas las empresas tienen que dar el día de cumpleaños. Eso es algo que nosotros tenemos, que es el día Casín, lo vamos a llamar ahora Día SFY, pero sí, eso la verdad que es algo que es súper, que decís, ¿no? Estas cositas chiquitas que hacen un impacto increíble en la gente. Sí, sin duda, fue toda una sorpresa. Así que bueno, con esto estamos, gracias, y estoy abierta para todas las preguntas que quieran hacer. Dale, gracias Pau, gracias Aitza. Ahora, antes de ir a las preguntas del público, le voy a dar la palabra a Alfredo Spilsinger, nuestro director de SFY. SFY es una red de empresas contables de auditoría que está presente en más de 70 países, más de 13.000 personas trabajando, así que, Mr. Alfredo Spilsinger, por favor, adelante. Hola, gracias Diego. Buenos días a todos, buenas tardes, de acuerdo con el horario. Muchas gracias por atender este seminario que intentamos llegar a las empresas como lo hemos hecho durante 26 años. SFY es una empresa líder en la gerenciación del cambio. Y nos hemos dedicado a esto todos estos 26 años a través de nuestros economistas, nuestros psicólogos, nuestros profesionales, nuestros expertos, nuestros sociólogos. Porque esto es una combinación de mucha gente que trabaja para mejorar la eficiencia de cada una de las empresas. Entonces queremos que ustedes sepan que SFY está a disposición de ustedes, que deseamos que incrementen sus beneficios, incrementen su productividad, incrementen su presencia en el mercado y así como Diego lo hace permanentemente en estos encuentros y seminarios que le agradezco, piensen que así como la salud de cada uno de ustedes necesita un médico que supervise y que monitoree la evolución de su propio físico, las empresas también necesitan de un asesoramiento, de un permanente monitoreo. Y estamos a disposición de ustedes, solamente con contactarse con Diego para poder obtener todos los resultados que ustedes necesitan. Nuevamente, gracias por estar con nosotros estos 26 años y sobre todo hoy. Así que gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Alfredo, por esas palabras, siempre ahí presente y generando cambios, así que siempre moviendo la región, moviendo tantas firmas a nivel mundial, así que Alfredo, muchas gracias por eso, sabes que acá seguimos construyendo un SFY cada vez más grande, así que gracias por eso, gracias Pau, gracias Aitza, y antes de irnos, yo creo, hice una encuesta, a ver si alguien tiene tiempo de quedarse unos 5 o 10 minutitos más. Yo sé que estamos pasados de tiempo, pero bueno, es parte de nuestra cultura de ser flexibles, de adaptarnos. Así que voy a lanzar una encuesta, a ver, completamente anónima, así que tranquilos y tranquilas. Voy a ver, son 2 preguntas. Va la primera. ¿Me dicen si la ven? ¿Se ve? ¿Sí, no? Perfecto. Entonces, la primera es ¿qué modelo prefieren para trabajar? Y la segunda es ¿cuál de las 3 reglas que dio Pau les pareció las más interesantes de estos temas? ¿Cuál le dijo, wow? ¿No? La pirámide de necesidades, el modelo de productividad, que eso creo que es algo que muchas empresas nos tuvimos que adaptar al principio, cuando arrancó la pandemia, de ver, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a responderle a nuestros clientes? Y eso es algo que, por lo menos desde SFY Panamá, desde Casín, estuvimos muy atentos a lo que necesitaba nuestro equipo y nuestros clientes, adaptándonos. Y hace poquito una de las gerentas de outsourcing, Marlenis, dijo, como aprendí a fluir.
Y creo que esa es la palabra clave que nos dejó la pandemia, a fluir, a adaptarnos, a romper un poco los paradigmas, y bueno, ahora acostumbrarnos, ¿no? Ya, a ver, votó 23 personas de casi 40, así que vamos a dar un minutito más. Te digo que las reglas están picantes, ¿eh? Se están ahí peleando el primer puesto de las reglas, así que las personas que no votaron, si terminan ahí para desempatar, porque estamos ahí cabeza a cabeza. Con esas dos, te digo, la primera ya es un claro ganador. La primera es un claro ganador, pero bueno, sin spoilers. Y ahí, listo, vamos a mostrar. Ahí se terminó. Bueno, como les comentaba, la primera, a ver si se ven los resultados ahí. Perfecto. Así que bueno, Pau, no sé si tenés comentarios sobre estos resultados, o Aixa, no sé, ¿qué les parece? Y a ver, claramente el modelo híbrido sigue ganando por amplísima mayoría, ¿no? O sea, claramente llegó para quedarse, sin duda. Ya dijimos que los empleados quieren este modelo, o sea, quieren el mejor de los dos mundos. Y si los queremos tener, nos vamos a tener que adaptar a ello. En cuanto a las reglas que les parecieron más interesantes, lo tenemos súper peleado. Bueno, debe ser que las tres son interesantes, porque tenemos pirámide de Maslow un 25%, el modelo de productividad un 36% y el comité de gestión del cambio un 39%. Yo les diría que estaría muy bueno comenzar con un comité de gestión del cambio para definir el modelo de productividad y, por último, trazar la pirámide de Maslow de todo el personal. Esa sería mi recomendación con las tres reglas. ¿Crees que la pirámide tuvo menos respuestas porque puede haber una cierta, no miedo, pero reticencia tal vez a escuchar a las personas? Sí, totalmente. Bueno, está en el ejemplo que les conté de no despertemos al gigante del deseo, ¿no? Que es lo que me decía el CEO de esta pyme con la cual hicimos el proyecto de incentivos. A veces, muchas veces el empresario tiene miedo de preguntar porque cree que magnifica la respuesta que va a recibir. Entonces, tiene miedo de que le pidan demasiado que no pueda dar. Y esa es la mayor resistencia a saber. Por eso yo digo, volvamos a las fuentes, perdámosle el miedo a la comunicación, diseñemos unos canales de comunicación sanos, nuevos, diferentes, y desde lo básico, ¿no? Así como en la pandemia todo el mundo se le daba por amasar y hacer la masa madre, bueno, acá lo mismo. Volvamos a las fuentes, volvamos a lo más elemental, a comunicarnos, a que cuando quiero saber, voy y pregunto, en lugar de asumir lo que me van a decir. Entonces yo creo que sí, sin duda es parte del crecimiento que tienen que hacer los empresarios, y que tiene que ver con ser un poco más abiertos y más flexibles, y también hacerse cargo y decir, bueno, mira, no es una respuesta, ¿sí? Porque no es una respuesta. O como se dice, a mí hay un dicho que se dice aquí en España que me gusta mucho, que es ante la virtud de pedir, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Uh-huh. Entonces, aunque pidan, bueno, hay un tema que yo toco mucho en el programa de desarrollo de líderes, que es identificar cuáles son las necesidades, o sea, la diferencia entre los needs and wants del grupo, ¿no? De tus colaboradores. Una cosa es lo que necesitan y otra cosa es lo que quieren. Entonces, es función del líder identificar cuánto puede dar de lo que necesitan y cuánto puede dar de lo que quieren. Porque las empresas no pueden dar todo lo que quieren los empleados, sin duda. Pero es importante escuchar. Exactamente. A ver, yo creo que de nuestro lado, con los errores que pudo haber habido en estos últimos 2 años, creo que siempre, por ejemplo, hasta la decisión más, no sé, por ejemplo, de juntarnos. El año pasado hicimos un retiro a mitad de año y preguntamos, no fue como que impusimos el retiro. Bueno, vamos a juntarnos todos, porque había mucho miedo, que también hay que respetar el hecho de la gente que quiere volver, que no volver. Entonces, muchas de esas decisiones que a veces uno decía, bueno, vamos a hacer un retiro en tal lado, o la fiesta de fin de año, o tal cosa. Tratamos de consultar lo máximo posible, y como vos decís, hay veces que hay que decir que no, pero creo que con una comunicación asertiva se pueden trabajar
estos temas, y creo que es parte de eso, de ir creciendo como equipo y de adaptarnos, y de que se mantenga la cultura de la empresa. Totalmente, yo creo que es un modelo, es un momento para el crecimiento de las organizaciones, de sus líderes y de sus equipos, ¿no? O sea, uno crece con las dificultades y este es un momento de dificultad. O sea, el otro día escuchaba decir a la CHRO, o sea, a la Chief Human Resources Officer de IBM, que nunca se ha visto desde la época de la Revolución Industrial un cambio tan trascendente a nivel laboral como el que estamos viviendo en este momento. Y es cierto, o sea, es cierto, estamos atravesando un momento histórico desde el punto de vista de capital humano, desde el punto de vista de nuevos modelos de trabajo, como no se veía desde la Revolución Industrial. O sea, es un gran momento para crecer y para dibujar un nuevo escenario. Tal y cual. eso lo tiene que hacer cada una de las empresas. Sí, y además algo interesante es que no todas se pueden adaptar, por ejemplo, las empresas regionales o multinacionales, no podés tomar la misma decisión para todos. Hoy por hoy te obliga a ir, digamos, global, ¿no? O sea, sos global, Exacto. tenés que ir local por las regulaciones. A ver, yo no uso mascarilla desde hace 1 año y medio porque Miami acá fue un caos, entonces, pero claro, me toca ir a Panamá o a Ecuador o a otro lado y es como, ay, la mascarilla, o sea, como... Y eso Claro. tenés que adaptar también la forma de trabajo, de la vuelta a la oficina, y son un montón de cosas a considerar y empatizar también con la gente y con el lugar donde estás. Totalmente. Por eso decía, ¿no? O sea, no existen estas fórmulas. Viste que ahora como que en las redes hay mucho gurú que te dice, te da las fórmulas mágicas para todo. Y yo la verdad que soy bastante descreída de eso. O sea, para mí, este tema de que cada uno tiene que construir su propia organización en función de los recursos que tiene, porque a ti no te puede servir un modelo que tenga una multinacional si tienes una empresa de 100 personas. Es que no te va a funcionar. Ahora, sí es posible que exista un mejor modelo del que tienes para una empresa de las características de la tuya. Eso sí es posible. Entonces, creo que la clave está en personalizar esto, no ir a lo que dice todo el mundo, no ir a lo que hacen las grandes empresas, tomar posiblemente las mejores prácticas, pero de la misma manera que vos decís, pensamos lo global, pero actuamos de manera local, aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, tomemos las mejores prácticas, pero adoptémoslas y adaptémoslas a la necesidad concreta de cada una de las compañías. Y eso es un poco lo que hacemos en SPY. O sea, personalizar cada uno de los proyectos. Exacto, crear la estrategia, adaptar. Aixa, no sé si querés comentar algo más ahí. Bueno, si el público que te vea están conectadísimos. O sea, seguimos con los ratings acá arriba, estamos en hora pico. Así que no sé si alguien del público se anima. Tenemos gente de Miami, ahí Andy está con la cámara también, G de Recursos Humanos, Ale. Si alguien quiere hacer alguna consulta o algún ejemplo de algo que les pasó con estos temas, adelante. Y si no, Aixa, no sé si algún comentario como para cerrar la presentación. Sí, bueno, si alguien tiene algún comentario, una duda, una pregunta, que nos la haga saber. Pero sí, yo esta semana justamente también en mi perfil de LinkedIn hice esta encuesta de cómo preferían trabajar de manera híbrida, remota, presencial. Bueno, uno solo tuvo la osadía de poner presencial y después el resto sí se dividió entre remoto híbrido, pero ganó ampliamente el modelo híbrido. La verdad es que creo que hay que tomarlo como aliado sin duda, y después no hay fórmulas mágicas. Creo que tenemos que sí trabajar mucho y también convertir ese trabajo en talento, ¿no? Y sin duda, así como estamos en un momento de muchos cambios, bueno, de Great Resignation y demás de lo que estuvimos hablando, también es un momento único donde hay un pool de talento impresionante que se puede aprovechar, y que no solo nos tenemos que resignar a perder a nuestros talentos, sino también aspirar a ganar nuevos. Entonces creo que es una oportunidad única. Sí, ni hablar, y creo que eso es bueno, la parte de traer personas nuevas que quizás ya hayan estado en otro tipo de organización para adaptar, ¿no? Es esto de tomar algunas de las mejores prácticas y qué mejor absorbiendo personas que ya han pasado
por ese proceso. Entonces, a ver, también hay una realidad que siempre estamos en estos puntos, estamos hablando de empresas de servicios, de marketing, pero también están las empresas que sí o sí necesitas la presencialidad y cómo uno resguarda, porque eso también ahí en el área de retail y de todo, hubo mucho también renuncias, porque la gente prefería eso también, ¿no? Decir, bueno, me quedo en mi casa más cómodo que ir todos los días a la oficina con todos los riesgos. Entonces, hay también que adaptar estos modelos al modelo de negocio de la empresa, en un montón de cosas. Sabés que ahí justamente es donde más hay que trabajar, porque el administrativo que puede quedarse trabajando en remoto y el que tiene que ir sí o sí a la empresa, hay que compensarlo, si cabe, de alguna manera. ¿Por qué? Porque lo que ve es que el administrativo que está trabajando en remoto tiene más beneficios que los que tiene él por ir a trabajar a la empresa. Entonces, ahí es donde la empresa tiene que trabajar, por eso decía yo, vayamos a personalizarlo, porque cada empresa es diferente. Y sin duda, o sea, si tienes una fábrica es que vas a tener un montón de personal trabajando de manera presencial. Pero esto nos está obligando a reformular esos programas de incentivos porque la gente se siente que si está yendo de manera presencial, tiene menos beneficios que el que está trabajando híbrido o remoto. Es complicado ahí llegar al equilibrio de ese punto, ¿no? Es decir, bueno, sí, te tenemos en cuenta, pero... Tal cual. Hay que, por mínimo, el día del cumpleaños. Es lo que me llevo. El día del cumpleaños. Sí. Pero bueno. Sí, y pensar en esto que decíamos antes, ¿no? No estandarizar, no dar el mismo beneficio para todo el mundo, porque los colaboradores no lo toman de la misma manera, precisamente porque transitan realidades diferentes, ¿sí? Entonces, aunque no sean los mismos beneficios para todos, que sean distintos, pero por áreas, lógicamente, ¿no? No va a ser personalizado, pero adaptados a esa realidad que tiene cada uno de ellos. Me encanta, Pau, eso nos lo vamos a llevar para pensar, para adaptar, y como saben, pueden contactar tanto a Paula como a Ixa, como a mí, a la gente de SFY y de Casín, para ver cómo podemos ayudarlos en sus empresas a adaptarnos a este nuevo, no sé, nueva normalidad, modelo híbrido, llamémoslo como querramos, pero bueno, a esto que está pasando el día de hoy. Así que les agradezco, ahora voy a cortar la grabación, pero nos quedamos un ratito más. Les agradezco a todas y todas por haberse sumado. Vamos a dejar los datos de contacto. Esto se va a compartir, tanto la presentación como la grabación, por si lo quieren seguir compartiendo con más gente. Así contactan a Paula y a Ixa. Y bueno, muchísimas gracias, que tengan un gran día y nos vemos el mes que viene en otro webinar de Casín y SFY. Hasta luego. Gracias, Diego.